Profesor Luca Mezzetti, director científico de los programas de especialización y máster de Justicia Constitucional y Derechos Humanos y del programa de postdoctorado para los doctores iberoamericanos por la Universidad de Bolonia, Italia. Profesor doctor Jorge Alejandro Amaya, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional, señores ministros de distintas cortes de justicia de países latinoamericanos, académicos latinoamericanos y de España e Italia aquí presentes, magistrados y funcionarios de los poderes judiciales de la República Argentina, de las distintas provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autoridades estatales, provinciales, profesores de derecho, profesionales del derecho, académicos, señoras y señores. Para mí es un enorme motivo de satisfacción estar aquí presente frente a todos ustedes. Agradezco profundamente la invitación de los organizadores de este primer Congreso Internacional de Justicia Constitucional y Derechos Humanos. El tema de esta conferencia es el habla del juez. Y desde el momento mismo, el que el juez deja de ser considerado como un ventrílocuo de la ley para ser un portavoz de la ley, desde el momento en que deja de ser un autómata para convertirse en un intérprete del derecho, la problemática de cómo habla, cuándo habla, a quién le habla el juez, ha sido una problemática constante y que yo diría en los últimos años ha recobrado un fuerte interés. La oportunidad del habla, cuándo debe hablar un juez, si debe hacerlo solamente dentro de la sentencia o también puede hacerlo fuera de ella, las características del habla judicial, el auditorio al que se dirige el juez, son temas que al mundo de la judicatura actual le generan un profundo interés y, por qué no decirlo también, una gran inquietud. Comencemos por la oportunidad. El juez habla dentro del expediente, puede hacerlo o no fuera de él. Dentro del expediente, dentro del caso, de la causa, del tema que debe resolver, suele distinguir alguna doctrina entre el tiempo pronto y el tiempo oportuno. El juez debe hablar y decir el derecho lo más rápido posible porque eso es lo que pide el justiciable cuando presenta su caso ante los tribunales versus, en ocasiones, el juez debe esperar el tiempo oportuno para fallar. Hay quienes consideran que en determinadas circunstancias muy puntuales, muy específicas, muy excepcionales, lo mejor que puede hacer el juez es esperar, es no hablar en el expediente. A esto se le ha llamado, algún juez lo ha llamado cronoterapia, es decir, frente a circunstancias muy complejas, donde se han judicializado cuestiones que a lo mejor tienen una raíz política y que deben ser resueltas políticamente, o frente a circunstancias en las cuales la decisión del juez puede impactar en la macroeconomía, a veces esperar, tomar distancia, dice algún autor, puede ser lo mejor. Y decidir en el momento oportuno no es decidir prontamente. El tiempo
casi todo lo cura, ¿no es cierto? Y en este caso, el tiempo vendría a poner las cosas en su lugar. Yo no participo de este criterio de la cronoterapia, pero es cierto que muchas veces lo que un juez resuelve en el momento A lo mejor no es la mejor solución vista en otro momento, y si lo hubiera resuelto en un momento B, la decisión hubiera sido más adecuada, más correcta. Fundamentalmente cuando hay cuestiones de macroeconomía o cuestiones políticas vinculadas a la decisión judicial. A veces el juez habla y no resuelve. Por ejemplo, hay dispositivos procesales que permiten, la Corte Suprema Argentina tiene uno de ellos, el artículo 280 del Código Civil y Comercial de la Nación, que permite no decir nada sobre un caso, decir que no lo va a tratar. Esto también ocurre en Estados Unidos, por supuesto. El cerciorari, es decir, cuando estima que la cuestión constitucional que le llegó al estrado es menor, es baladí, no es significativa, no es relevante. A veces el juez dice, voy a hablar para no resolver, cuando, por ejemplo, dice, esta es una cuestión política, no es judiciable. Y el tema de las cuestiones políticas no judiciables es un gran tema, en distintos lugares del mundo, en la Argentina también, porque distintas circunstancias, fundamentalmente en las últimas décadas, han hecho correr hacia un lado y hacia otro esta línea que antes parece que todos se interpretaban de una sola manera, en qué cuestiones eran jurídicas y qué cuestiones eran políticas, en cuáles el juez podía intervenir y en cuáles no, porque si lo hacía estaba comprometiendo el principio republicano de la división de poderes. A veces el juez, en su capacidad que tiene de distinguir las cuestiones que son atinentes y no atinentes para resolver un conflicto, habla y no resuelve. A veces, teniendo en cuenta las circunstancias, el momento concreto en el que le toca fallar, dice, este tema ya ha sido resuelto, se ha vuelto abstracto. El tiempo o las circunstancias o factores externos al derecho hacen que no deba resolver. A veces, defectos procesales hacen que el juez diga, voy a hablar, pero no voy a resolver. La contracara de esto es cuando el juez dice más de lo que está obligado a decir. El obiter dicta, el obiter dictum. Es decir, el juez resuelve el caso concreto, pero además quiere emitir un mensaje, y esto se vincula con el último tema que vamos a ver, que es el destinatario del mensaje judicial. Pero tal vez uno de los temas más urgentes, más candentes, más inquietantes para la judicatura actual es si el juez debe hablar fuera del expediente. Yo fui educado en una tradición que decía, los jueces solo hablan por sus sentencias. Y yo sigo suscribiendo este criterio. Como toda regla, a veces tiene su excepción. Yo creo que el juez debe ser muy parco para hablar fuera de sus sentencias. Es cierto que hay una serie de circunstancias que no estaban, que no existían 20 o 30 años atrás en nuestro país, y creo que en la mayoría de los países pasa lo mismo, que hacen que el juez diga, yo debo hablar fuera del expediente, yo debo explicar. Las circunstancias las conocemos, por ejemplo, la mediatización de los procesos judiciales, el proceso mediático que compite con el proceso judicial y que siempre es más atractivo, es más rápido, no requiere de tanta prueba, no hay plazos para cumplir. A veces es una novela de entregas, una novela muy interesante de entregas diarias, el proceso mediático, frente al cual el juez muchas veces se siente impotente.
debo decir, debo explicar. También está el hecho de que desde las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, y sobre todo en los últimos 20 o 30 años, hay una ampliación significativa, yo no sé si de derechos, pero sí de una expectativa de que los derechos realmente se cumplan, sobre todo los económicos y sociales. Y muchas veces la imposibilidad por parte de los poderes representativos de darle cauce a la vigencia de esos derechos hace recaer en el juez la obligación de concretarlos. Y a veces el juez dice, pero yo esto no lo puedo resolver, esto me excede. Y no lo puede decir en el expediente. O a lo mejor el expediente lo va a decir dentro de 4 años, pero la urgencia está aquí y ahora. En ocasiones, la autopercepción de la justicia como un contrapoder y no como un poder del Estado, donde los jueces habrían recibido un mandato de la sociedad para suplir lo que los poderes representativos no pueden hacer, un mandato que yo no lo encuentro escrito en ningún lugar de la Constitución, hace también que el juez se sienta tentado a hablar fuera del expediente. El Poder Judicial es un poder del Estado en un sistema republicano, no es un contrapoder. A veces actúa contramayoritariamente, sí, claro. Pero el Poder Legislativo también a veces actúa contramayoritariamente. Cuando reconoce o protege o tutela derechos de minorías, por ejemplo, más allá de que la decisión la tome por mayoría. También los jueces, cuando en un tribunal colegiado, cuando protegen a una minoría y se dice están actuando contramayoritariamente, la decisión la toman por mayoría. Es decir, creo que no debemos confundir una cosa con la otra. El juez no puede suplir al legislador, no puede suplir al ejecutivo, no puede remediar carencias de la sociedad o de otros poderes. Es un poder que tiene el atributo de la descalificación por inconstitucionalidad de lo que hacen los otros poderes, que no es poca cosa. Eso sí, pero de ahí a reemplazar a los otros poderes hay un trecho muy grande por recorrer. Es una tentación en la que el juez no debe caer. Siempre recuerdo la expresión de Félix Frankfurter, cuando decía las malas decisiones de los gobiernos no deben ser corregidas por el juez en sus sentencias, sino por el pueblo en las próximas elecciones. Yo creo que esto es algo que debe tenerlo muy presente el juez en estos tiempos. ¿Cuáles son las características del lenguaje judicial? El lenguaje judicial es un lenguaje de especialidad, porque la ciencia jurídica, digamos, como tal, como ciencia, como entendemos la ciencia moderna y contemporáneamente, es una especialidad. Es un lenguaje mixto, en parte natural, en parte técnico. A esto lo comprendemos. Creo que es muy importante que los jueces hoy revisen cuánto del componente técnico es imprescindible para hacer más preciso su mensaje, su decisión, su aplicación de la Constitución y las leyes, y cuánto no lo es. Cuánto de tecnicismo resulta superfluo. Un autor italiano, Giorgio Leali, utiliza una expresión que espero pronunciarla bien en italiano. Iuridichesse, dice. Para hacer referencia, y quiero leer entrecomillado, para hacer referencia a los tecnicismos evitables, superfluos, a las perífrasis inútiles, a los neologismos cacofónicos, a las nociones vacías. Cuando estamos dentro de la comunidad jurídica, todos nos entendemos con nuestro lenguaje, pero si tomamos distancia y pensamos si el resto nos entiende, creo que vamos a comprender que muchas veces el resto no nos entiende
¿Y esto es inevitable o podemos hacer un esfuerzo para que nos entienda un poco más? Creo que podemos hacer un esfuerzo para que nos entienda un poco más. Una destacada lingüista, profesora de literatura, pero también los semiólogos dicen, y también quiero citar entrecomillado, tal como se ve desde afuera del mundo jurídico. El lenguaje jurídico resulta enmarañado, embrollado, ampuloso, arcaizante, con una fuerte tendencia a la formalidad. La neutralidad afectiva. Este carácter barroco y rebuscado se aprecia no solo en la utilización a veces innecesaria de un vocabulario técnico, sino también en el uso y abuso del empleo de arcaísmos, fórmulas estereotipadas, verbos no finitos, la tendencia a nominalizar o sustantivar las estructuras, a emplear estructuras impersonales y pasivas, la presencia de hipotaxis o parataxis con extensos periodos oracionales, muy pesados desde el punto de vista estructural y conceptual. Aspectos todos ellos que no favorecen la comprensión. ¿Cuántas veces vemos en las sentencias judiciales, dentro de un párrafo, de un largo párrafo, frases encadenadas, concatenadas, como si fueran cajas chinas, una frase dentro de la otra y la otra dentro de la otra? Y cuando llegamos al final del párrafo y viene el remate o la conclusión, la verdad que no sabemos si esa conclusión remite a la primera parte del párrafo o a alguno de los párrafos concatenados que están en el medio. Se nos dice desde afuera, ¿por qué no recurrir al punto y seguido? ¿Por qué no recurrir al punto y aparte? Para que sin perder profundidad y sin negar el aspecto técnico o la característica técnica del lenguaje jurídico, pueda ser más asequible, más comprensible, más entendible por todos. Hay otras dificultades. Bueno, esto de los párrafos extensos. Cuando yo era chico leía Marcel Proust y esos párrafos con expresiones una dentro de la otra eran apasionantes. Uno leía y releía esos párrafos, pero eso es literatura, ¿eh? Y el derecho debe ser otra cosa. Hay otras dificultades en el tema del lenguaje jurídico. Hay palabras que en esta conjunción de mixtura de lenguaje natural y lenguaje técnico, o componente natural y componente técnico, genera equivocidades, palabras equívocas. En el mundo del derecho decimos prescripción, prescribir, y todos entendemos que, bueno, es la adquisición de un derecho, la liberación de una obligación por el transcurso del tiempo. Pero para la persona no entrenada en el derecho, prescribir es otra cosa. O es ordenar, o es recetar. Cuando decimos nosotros servidumbre, estamos hablando de una limitación al derecho de propiedad que genera un desdoblamiento y permite el uso y goce de terceros y que puede ser indemnizable o no. Pero para el resto de los mortales, servidumbre es una condición de sometimiento, de sujeción bastante cercana a la esclavitud. Entonces hay que tener cuidado cuando redactamos sentencias y utilizamos expresiones de esta naturaleza. O no es que vamos a estar aclarando o definiendo cada cosa, sino hacernos cargo de que hay expresiones que pueden ser entendidas de distinta manera. De ahí la necesidad de traductores, ya vamos a hablar de ellos. A veces hay, y esto tenemos que hacer todos los que escribimos algo, algún libro, alguna vez tenemos que hacernos cargo. A veces hay palabras de autor. Hay autores que creemos que tenemos ideas tan geniales que solamente pueden ser definidas con nuestro propio vocabulario. Y entonces esta idea genial solo puede ser rematada con una palabra nueva, o con una palabra que combine palabras viejas, pero que sea de autor, ¿no?
Cuando yo estudiaba derecho procesal, había medidas cautelares, ¿no? Hoy hay cautelares, precautelares, autosatisfactivas, etcétera, 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 ¿no? Que son todas cautelares, ¿no? Está bien, podemos hacer progresar a la ciencia, sí, 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 sí. Siempre que la palabra no se convierta en un fin en sí mismo y vaya a desvirtuar, y un juez no diga, no, usted caracterizó mal porque esta es autosatisfactiva. No, no. No perdamos de vista la misión que tiene el juez, que es aplicar el derecho para generar a partir de una solución la justicia del caso. En ocasiones se apela como sustituto de un argumento lógico a un aforismo. Y si es en latín, mejor. Yo defiendo los aforismos en latín. A mí me encanta. Creo que conversábamos ayer con algunos colegas. El latín, el derecho romano, muy importante para la comprensión de nuestras instituciones. Pero el aforismo expresa la sedimentación, la decantación de una sabiduría. Y cuando se lo utiliza de otra manera, estamos degradando su uso. Todos entendemos lo que quiere decir dura lex sed lex. Hay mucha sabiduría en esta expresión. Ahora, si yo estoy escribiendo una sentencia con un esquema de razonamiento lógico y llega un momento en que la verdad que el razonamiento me queda corto y no sé cómo terminarlo y digo, bueno, dura lex sed lex, lo que estoy haciendo es apelar a una coartada que me permita suturar un salto lógico en mi razonamiento. Y entonces el aforismo mal aplicado, el latinazgo muchas veces mal aplicado, se degrada. Por eso también hay que tener una formación en tecnicismos para saber cuándo utilizarlos y cuándo no, para no confundir. Lo mismo pasa con el argumento de autoridad. Y ya que estamos, digamos, recordemos, los romanos distinguían potestas de autoritas, ¿eh? Es decir, que la obediencia se podía generar sobre la base de la fuerza, del temor a la coacción o del prestigio. El argumento de autoridad es un argumento de prestigio. Ahora, si yo lo utilizo como sucedáneo, como reemplazo de una argumentación lógica, lo estoy convirtiendo en un argumento de poder. No estoy reforzando un razonamiento, sino que estoy reemplazando. Yo tengo muy claro que en los tribunales superiores, en la Corte, cuando nosotros decimos, la Corte dijo esto, y entonces yo voy a decir lo mismo que dijo la Corte hace 120 años, eso tiene que expresar eventualmente una coherencia temporal, pero no un criterio de verdad. Porque si no se convierte en una autorreferencia permanente que me evita el razonamiento lógico. No estoy desacreditando el argumento de autoridad. Estoy hablando de la autoridad del argumento, es decir, de lo importante que es asumir qué es un argumento de autoridad y qué es otra cosa, que es evitar una estructuración lógica sobre la base de un salvoconducto. Las palabras muchas veces nos permiten definir algo con contundencia. Pero en el derecho
las contundencias de hoy son las inseguridades del mañana, ¿cierto? Decía Nietzsche, solamente puede definirse aquello que no tiene historia. Cuando una palabra se echa a rodar, empieza a ser interpretada de distintas maneras. Yo pienso que en algún momento cuando se decía democracia sabíamos lo que se quería decir, después estaba la democracia liberal, la democracia social, la democracia insegura y la incompleta, la democracia de los de abajo, de los de arriba, etc. Entonces, toda palabra, todo sustantivo fuerte pasa a tener un adjetivo y cada uno ve como le parece. No voy a meter en el debate entre esencialistas y convencionalistas, ¿no es cierto? A veces nosotros recurrimos a la etimología también, ¿no? La etimología es para mí un muy buen punto de partida, pero no es un buen punto de llegada. Yo no puedo definir algo por la etimología. Es muy difícil hacer esto. Sí es un buen punto de partida, ¿no? Es un buen punto de partida, porque bueno, en algún momento esto era así, ¿no? Esto era así. Y ahí están los esencialistas, ¿no? Borges. En el nombre de la rosa está la rosa, ¿no? Versus los convencionalistas que dicen, bueno, a esto le vamos a llamar mesa y a esto silla. Están hechas de madera, están hechas por el mismo carpintero, pero sirven para cosas distintas. Pero a la silla le podríamos haber llamado mesa y a la mesa le podríamos haber llamado silla. ¿Qué quiero decir con esto? Que las palabras suelen tener una intencionalidad. Que el contenido de las palabras, igualdad, por ejemplo, en el siglo XIX no es lo mismo que igualdad entendida el contenido hoy. Y así tantas otras propiedades y tantas otras palabras que son definitorias para el mundo del derecho. Hay que hacerse cargo que las palabras tienen una evolución y muchas veces hay que decir qué está queriendo decir uno al utilizar tal palabra. Y ya que estamos con algún autor alemán, Goethe. Gris es la teoría verde del árbol de la vida. Es decir, la palabra está, pero después cómo la ve cada uno, muchas veces la vemos distinta. Entonces esto requiere del juez un esfuerzo para explicar, para decir qué queremos decir. ¿Cómo debe hablar un tribunal colegiado? Bueno, hay diferentes formas de hablar. Quienes están en el mundo jurídico, ya sea porque están dentro del Poder Judicial o fuera del Poder Judicial, pero interactúan con él, saben que hay distintas formas. Por ejemplo, el modelo puede ser de voz única, de única voz o de voz plural. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? En la Argentina, obviamente, queremos el plural, ¿no es cierto? No queremos la voz única. Si decimos esta corte, pero esta corte es mayoría y minoría, y quiero saber quién votó de mayoría y quién votó de minoría, y que esté la voz de la mayoría y la voz de la minoría, y la voz concurrente también. Otros países son más parcos en esto. Bueno, la decisión del Tribunal Superior es una, que es la mayoritaria, la que se aplica en la mayoritaria. Bueno, hay que escribir la mayoritaria, nada más. Y vamos a poner quién suscribe la mayoritaria. No se nomina. Es un criterio respetable. Los dos son respetables los criterios. Italia, España, prefieren el criterio de la voz única. Entienden muchas veces que nominar supone exponer al juez, hacerlo más vulnerable frente a determinada presión de la opinión pública. Otros modelos, los plurales y nominativos, dicen no, queremos saber lo que opina, porque después queremos controlar si dice siempre lo mismo o cambia de voto, ¿no?
Y si cambia el voto, si cambia de criterio, que explique por qué, ¿no? Bueno, son criterios. Cuando se acepta la pluralidad de voces, se puede optar por un modelo solipsista, donde cada uno dice lo que le parece, o un modelo refutacionista, de diálogo, por decirlo de alguna forma, donde un juez dice una cosa, el otro la replica, un diálogo que no es interminable, pero ahí se ve el argumento y la réplica de argumentos. O bien, cada uno expone su argumento y después, si hay similitud de fundamentos y unidad en la decisión, ahí tendremos la mayoría y tendremos eventualmente la minoría y tendremos votos concurrentes, si parcialmente, o disidencias parciales, concurrencias parciales, etcétera, etcétera, ¿no? En Argentina la Corte optó casi desde siempre, diría, por un modelo no refutacionista, es decir, voto plural, nominativo, no refutacionista. Pero bueno, hay otros modelos, ¿no? Hay otros modelos, hay que tenerlos siempre muy presentes. Si bien, en el caso de la Corte Argentina, el modelo es plural, de voto plural, explícitamente plural y nominativo, la tendencia es a que no se genere, en ese personalismo, que no se genere una cuestión, digamos, intimista. Por eso la neutralidad afectiva de la que hablaba la lingüista recién, ¿verdad? Es muy difícil que se hable en primera persona en un voto. A veces ocurre, pero es muy difícil. Siempre es el tribunal, la Corte, Esta Corte dice. Y fíjense que tanto sincrónica como diacrónicamente, esta Corte dice puede estar diciendo dos cosas distintas. El voto de mayoría, esta Corte, y el de minoría también, esta Corte dice. O si en un momento A dijo blanco y en este momento B dice negro, esta Corte. Entonces, hay como una tendencia a hacerlo impersonal, ¿no? Podría uno preguntarse, ¿podemos asimilar la sentencia judicial a algún estilo literario, algún género literario conocido? Pareciera que no, ¿no es cierto? A lo mejor una sentencia penal bien escrita podría asimilarse a una novela policial donde tenemos un hecho controvertido, una intriga, una serie de pruebas y que después, bueno, terminemos diciendo quién es el responsable, si es que lo hay, ¿no? En cualquier caso, las sentencias judiciales en general y hacia su esencia no tienen finales, no pueden tener finales abiertos, sino que en principio alguien tiene la razón y alguien no tiene la razón, o en parte tiene la razón uno, tiene la razón otro, cuando son sentencias definitivas. ¿Quiénes son los destinatarios del habla de los jueces? ¿A quién le habla el juez cuando habla en su sentencia? Bueno, la respuesta más obvia es a las partes en el proceso, desde ya. Pero ¿le habla a alguien más? Hay una distinta ponderación respecto de las características y que se vincula con el destinatario del lenguaje judicial. Para algunos deben ser solamente las partes, para otros cualquier persona del común debería tomar una sentencia y, si se interesa en el caso, entenderla. Sentirse aludido. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente el juez dirá lo que está permitido y lo que está prohibido, y se supone que decir lo que está permitido y lo que está prohibido nos puede interesar de modo concreto o potencial a todos, y no solamente a las partes del proceso. En esto de clarificar, aclarar, tener un lenguaje más comprensible, los abogados de las partes son los traductores,
los primeros traductores, el juez también debe ser un traductor en el sentido de hacerse entender. Llevar el lenguaje de especialidad y el tecnicismo, cuando es posible hacerlo, al común de la gente. Traductor, y ya que estamos con el idioma italiano, no caer en el traduttore, traditore, el libre pensador, el que interpreta la ley de cualquier manera, o el que es tan específicamente literal que pierde la esencia de lo que se dice en una sentencia. En definitiva, y para concluir, propugno la utilización de un lenguaje claro en las sentencias judiciales, lo más claro que pueda ser, lo más comprensible para el común de la gente. Aquello de que, porque el derecho es una ciencia, debe ser entendida solamente por los cultores de esa disciplina, no es válido en la nuestra. Porque el derecho no solamente es una ciencia, sino que es un instrumento de regulación de conductas que establece lo permitido y lo prohibido y consecuentemente está destinado a toda la comunidad. Este no es el lenguaje de los biólogos o de los bioquímicos o de los matemáticos. El derecho incumbe a toda la sociedad. De modo que hay que hacer un esfuerzo para hablar claro. Y cualquier persona que haya leído cualquier tipo de literatura, y si ha leído filosofía más todavía, sabe que se puede ser profundo y claro a la vez. Y, como decía algún otro autor también, la claridad es la cortesía del filósofo. Es decir, se puede escribir para que se entienda y ser profundo. Y esto es lo que el juez como servidor público debe intentar lograr. Incumbe a los jueces, a los juristas, a los abogados, los académicos, esta responsabilidad de lograr el lenguaje claro. Por esto de que el derecho se nos proyecta a todos, no solamente a los especialistas, le incumbe a todos. Y esto yo creo que es muy, pero muy importante. Y es importante remarcar que no debe ser el público no letrado el que realice el esfuerzo por entender nuestra forma de hablar, sino que debemos ser nosotros los que debemos hacernos entender para un auditorio más general. Bueno, finalmente, para ser consistente con lo que vengo proponiendo, espero haber sido claro. Muchas gracias.